Antes de que se produzca la campaña de Carabobo, existen dos grandes hitos en la historia de la independencia venezolana. Uno es el año de 1817, cuando se produce la resurrección de la patria que había sido aniquilada en la batalla de Urica en 1814. Posteriormente hay otro hito, que es el de 1819 con la campaña de Boyacá, porque ella permite consolidar la autoridad del libertador, que había sido desconocida en innumerables ocasiones por otros jefes que se sentían con igual derecho de comandar la revolución. Entre ellos Páez, Mariño, Bermúdez y Lenin. Desde 1820, Bolívar viene preparando planes para una operación sobre el centro del país, donde los realistas tienen concentrado su máximo poderío. Planes que sufren sucesivas modificaciones a medida de las variaciones que ocurren en los diferentes territorios controlados por las dos fuerzas en disputa. La suspensión de hostilidades, debido al armisticio solicitado por el gobierno español, luego de la pérdida de gran parte del virreinato de la Nueva Granada, contribuye a que ambos rivales traten de obtener ganancias territoriales en ese lapso, actividad subrepticia que al final favorece al bando patriota. La irrupción de Maracaibo y su adhesión a la causa republicana es un duro golpe para España, que protesta sin resultados. Las hostilidades se rompen después de un periodo de infructuosas conversaciones y la guerra, con todo su furor, reemplaza al frágil periodo de paz existente. El jefe realista Miguel de la Torre, que se ha movido hasta Araure con el propósito de atacar las posiciones occidentales de los patriotas, decide replegarse hacia territorios más seguros, colindantes con el centro del país. Guanare será su nuevo punto avanzado hacia occidente. Bolívar no pierde tiempo y planifica una operación estratégica por líneas exteriores, consistente en mover contingentes importantes de tropas situados en la periferia del territorio por él controlado, con la finalidad de concentrarse y luego avanzar a espacios más cercanos al centro de Venezuela. Urdaneta y sus unidades se moverán desde Maracaibo, ocuparán Coro, que está en manos realistas, y continuará su desplazamiento por Carora y Barquisimeto hasta unirse a las tropas de Bolívar. En Caroga entrega el mando a Antonio Rangel por motivos de salud. La división llega a Barquisimeto, ocupada ya por los patriotas, y poco después arriba el coronel Cruz Carrillo con órdenes del Libertador de iniciar una diversión que, pasando por Nirgua y San Felipe, amenace el territorio ocupado por el jefe realista Manuel Lorenzo, lo haga retroceder y posteriormente continúe su amenaza sobre Valencia. Esta operación se conocerá luego como la diversión de Cruz Carrillo, apoyada por el coronel Juan Gómez y sus tropas y el batallón Maracaibo, perteneciente a la división de Urdaneta. Las diversiones son operaciones militares que tienen la finalidad de engañar al enemigo, hacerles creer que se están enfrentando a fuerzas superiores y obligarlos a extraer unidades de su ejército para conjurar la amenaza, provocando que esas unidades enviadas no estén presentes en la confrontación final, es decir, hagan falta en la batalla decisiva. Y así sucedió. La división de Urdaneta siguió su recorrido hasta ocupar San Carlos, población ya abandonada por la Torre y que formaba parte del eje defensivo establecido por el jefe realista. Puerto Cabello, Valencia, San Carlos. La Torre decide entonces defenderse en la explanada de Carabobo.
590 kilómetros había recorrida la división de Urdaneta desde Maracaibo. En otras palabras, los realistas perdían así la iniciativa y ésta pasaba a manos patriotas. Páez, en tanto, comenzaba su recorrido desde Achaguas y además de sus tropas de infantería y caballería, traía 2.000 caballos de reserva y 4.000 novillos. Su desplazamiento hasta San Carlos no tuvo inconveniente alguno, sobre todo porque la vigilancia que sobre él tenía Morales desde Calabozo había desaparecido por su traslado a los valles de Aragua para enfrentar la diversión de Bermúdez que venía desde Oriente. La diversión de Bermúdez, que había iniciado su recorrido desde la provincia de Barcelona un 1 de mayo, al cruzar el río Henares, límite oriental en el ya inoperante Tratado de Armisticio, penetró en territorio enemigo con la misión de efectuar acciones en los valles de Barlovento, valles del Tuy, ocupar Caracas y luego pasar a los valles de Aragua. Debía además atraer a las unidades realistas, en especial a las acantonadas en Calabozo al mando del futuro capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales, y otras unidades cercanas a Valencia que operaban en los valles de Aragua. La diversión sería apoyada desde el mar por unidades navales bajo la dirección del margariteño Juan Bautista Arizmendi, quien en playas del litoral barloventeño desembarcaría material de apoyo logístico. Bermúdez ocupó Caracas, siguió a los valles de Aragua y ante la amenaza de Morales, que ya regresaba de Calabozo, retrogradó a los valles aledaños a la capital. Después de varios combates cometió el error de ocupar Caracas por segunda ocasión y es derrotado por los hermanos Bolet en los Altos del Calvario. Estas unidades pertenecientes al coronel Pereira, jefe militar de Caracas en ese momento. Decide retirarse para unirse a las tropas de José Tadeo Monaga que operan en los llanos altos de la provincia de Caracas, cuando recibe la noticia del triunfo de Bolívar en Carabobo. También Sublet, vicepresidente de la República en esos momentos, la recibe en Machurucuto y se dirige a Caracas, ya ocupada por las tropas vencedoras de Bolívar. En cuanto a la batalla en sí, Bolívar pernoctó el día 23 en la llanura de Taguanes y allí tal vez recordaría su triunfo en ese lugar ante el jefe realista Julián Izquierdo en julio de 1813. Su último triunfo de la campaña admirable antes de entrar a Caracas. Allí el Libertador arengó a las tropas, las cuales, como presintiendo las glorias del día siguiente, acudían por primera vez a un combate completamente uniformadas, destacándose la guardia personal del Libertador con sus caballos todos rucios, vistosamente enjaezados y portando gualdrapas confeccionadas con pieles de jaguar. Al día siguiente, desde el Cerro de Buenavista, observó que el mejor ataque a las posiciones realistas debía producirse por el flanco derecho del dispositivo enemigo, pues la torre controlaba muy bien las rutas hacia el Pao y San Carlos. Hacia ese flanco lanzó la división de Páez y detrás la de Cedeño, cuyo movimiento fue detectado por los adversarios e hicieron uso de su artillería. El problema fue el acceso a la llanura, pues el ataque quedó atascado y controlado desde las alturas por el batallón Burgos, al cual después se unieron los batallones Infante y Hostalric. El batallón Bravo de Apure sufrió pérdidas importantes y, atrapados estos por el fuego desde las alturas, sufren bajas considerables. Su comandante, Tomás Hilderton Ferriar, es gravemente herido y muere después de varios días. Es reemplazado por el segundo comandante, James Scott, quien muere en el combate. Su reemplazo, Charles Minchin, también es gravemente herido. Las bajas alcanzan la cifra de 119 entre muertos y heridos. Páez, ahora con el apoyo de 2 compañías del batallón Tiradores de la división de Manuel Cedeño, logra entrar a la llanura. Al darse cuenta la torre de que sus unidades retroceden, envía a los batallones Príncipe y Barbastro, pero solo detienen la ofensiva patriota por breve tiempo.
Envía a los húsares de Fernando VII y estos se retiran después de una breve actuación. Como último recurso, manda al regimiento lanceros del rey y estos desobedecen la orden y se retiran junto con sus monturas. El batallón primero de Valencey inicia su heroica retirada y se pliega a unidades de la primera división realista, también en retirada. El batallón Barbastro, al verse rodeado, decide rendirse, pero antes quita la vida al comandante de la tercera división patriota, coronel Ambrosio Plaza. La victoria se decide para los independentistas, no sin antes perder combatientes de renombre como Manuel Cedeño, Julián Mellado, el Negro I. La retirada realista se completa, pero ha perdido 2 oficiales superiores, 43 capitanes, 77 tenientes y subtenientes y 2.786 soldados de tropa. Los sobrevivientes logran refugiarse en la fortaleza de Puerto Cabello y Bolívar se dirige hacia Caracas para concluir la victoria. Ocurrió un día de San Juan, el más grande de los profetas, portador de buenas nuevas. Don Eduardo Blanco, en su Venezuela heroica, narra el instante en que la luna se ocultó en la llanura de Taguanes para dar paso al astro rey que iniciaba su diario recorrido por la bóveda celeste. Con hermosa prosa poética, engalanó de esta manera el momento histórico que se avecinaba. Veló su faz el astro de Taguanes y amaneció radiante el sol deslumbrador de Carabobo. Muchas gracias.